Se encuentra con nosotros Milton Luna, historiador, editorialista y experto en educación. Usted el pasado 30 de diciembre en un comentario de prensa señaló que este podría ser el arranque de un gran acuerdo nacional que impulse una serie de temas de consenso que podrían ser el apoyo del próximo gobierno en los próximos años, del gobierno del presidente Moreno en los próximos años. ¿Sigue pensando lo mismo? Absolutamente. A mí me parece que precisamente esta consulta no tiene ningún padre ni madre, sino es la concurrencia de múltiples voluntades. Es decir, organizaciones sociales, partidos políticos democráticos, el mismo gobierno, ¿no?, que apostaron por el sí. Entonces, en ese sentido nadie se puede atribuir un triunfo. Creo que múltiples organizaciones, partidos, en fin, podemos manifestar que votamos por el sí, y en tal sentido ese voto por el sí no era un voto solamente de esperanza, sino un voto por determinado tipo de líneas básicas de cambio y de transformación del Ecuador, en términos de, sobre todo, retorno y construcción y retomar el sendero democrático, ¿no? Bueno, entonces, no estamos anticipando resultados, claro, pero la pregunta es ¿cuáles podrían y deberían ser las grandes líneas de acuerdo, de consenso en un país post-consulta? Y aquí va el tema de la idea de acuerdo. Es decir, si muchas voluntades han concurrido, esa es la base de un acuerdo nacional. Pero yo diría es el día de mañana o hoy noche mismo, el gobierno nacional debería convocar a ese gran acuerdo nacional, uno precisamente en términos de la recuperación de la democracia, del desmontaje de todo lo que fue lamentablemente el correísmo en el país, ¿no? Y para esto me parece muy importante ya en esta semana quizás el anuncio que se dé de nombres de personas honestas, relevantes, de quienes y además con una línea independiente de quienes podrían estar en este consejo transitorio. Esto me parece muy importante, pero esta es una parte. Es decir, los próximos meses significarán necesariamente la recuperación a través de diferentes mecanismos de los espacios democráticos en el país. Pero hay una cantidad de temas, en este caso, represados. El mismo caso de la educación. Es decir, a mí me parece que debemos ir a un nuevo acuerdo nacional por la educación. Aquí, y como otros temas adicionales, podrían convocarnos a establecer, en este caso en alianza con el gobierno, liderando precisamente este acuerdo nacional, pero de un gobierno también remozado en sus líneas, remozado con sus cuadros dirigentes, en fin, ¿no? Es ciertamente un gran momento para el país, o debería ser un gran momento para el país este post 4 de febrero, en el sentido de recuperar la esperanza y sobre todo en términos de la construcción de este acuerdo nacional y de levantar varios comos importantes justamente para canalizar esa energía positiva que creo que está instalada en todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Pero para muchos esto ha sido de alguna manera un choque entre dos grandes posiciones, la del presidente Lenín Moreno y la del expresidente Rafael Correa. No hay mayores lecturas alrededor de esto. ¿Usted qué piensa? No, yo creo que ha sido el fenómeno mucho más complejo. Ciertamente que han habido dos grandes protagonistas, pero creo que el principal protagonista, que no ha tenido mucha prensa, lamentablemente, es la sociedad civil. La idea básica de la consulta surgió de las organizaciones de la sociedad civil. Yo soy parte integrante como contrato social por la educación de la mesa de convergencia, que estamos más de 18 organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional. Y es precisamente en el seno de esta mesa de convergencia donde surgió con mucha fuerza la idea de la consulta. Yo mismo como columnista desde hace meses respaldé e incluso había dado pronunciamientos muy fuertes en el sentido de que era absolutamente necesario la consulta
posconsulta, pero también el remozamiento, de alguna manera, del gobierno, en términos de que se convierte en un gobierno de transición, abierto, con nuevos cuadros, con nuevas energías que le permitan precisamente acumular toda esa energía positiva a nivel nacional y con esa energía dar el salto que requiere el país para poder enfrentar la enorme crisis económica y los grandes desafíos de recuperación de la democracia. 18 horas 24 minutos. Milton Luna, nuestro invitado, aquí en el estudio de la ciudad de Quito. Se habla de un acuerdo y usted habla de un acuerdo nacional que vendría en la posconsulta. ¿Cuáles deberían ser los temas de consenso? Tomando en cuenta que no hay una agenda común entre las organizaciones y partidos que en este momento confluyen a favor de la alternativa del sí. Sin embargo, puede ser que mañana nuevamente afloren las diferencias. La pregunta es, ¿en esas condiciones es posible una agenda común? Si gana de manera contundente el sí, como yo espero que gane, y creo que esto se ha sentido el día de hoy, va a propiciarse un ambiente muy interesante, uno, de legitimidad para el propio gobierno, que debe aprovecharlo al máximo, particularmente del presidente de la República, esto yo creo que es un hecho, y al mismo tiempo un gran ánimo en diferentes sectores de la sociedad. Es decir, creo que ya hay una agenda. De alguna manera los diversos sectores productivos han venido planteando determinado tipo de ideas en relación al tema económico y han habido reuniones. Hay aspectos importantes, yo creo que es lo crucial tal vez en los próximos meses de recuperación de espacios de la institucionalidad democrática en Ecuador, y aquí es crucial que el gobierno con la sensibilidad suficiente construya una agenda de ciudadanos y ciudadanas independientes de la sociedad civil que precisamente representen este esfuerzo y que ellos lideren esa modificación. Por ejemplo, en torno al tema de la educación, y el tema de la educación es experto. Este es un tema en el que los ecuatorianos, no importa a qué partido pertenezcamos, no importa la corriente política, ¿podríamos ponernos de acuerdo? Por supuesto. A mí me parece que uno de los temas más bondadosos, más frescos, más importantes, es la educación, porque todos nos involucramos con este tema, sea como padre, madre de familia, como estudiante o como, digamos, usuario de la escuela o del colegio, ¿no? Todos queremos que nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros nietos, tengan la mejor educación posible. La unión o la unidad se realiza en función de una promesa de futuro y sobre todo de una esperanza, y que se concrete en el niño, que se concrete en la niña, que se concreta precisamente en la capacidad de trascendencia de una sociedad. Sin embargo, la educación no fue un tema exento de conflictividad, de debate y de polémica en el gobierno del presidente Rafael Correa. En algún artículo usted mencionaba que existió un fraude en las reformas educativas del gobierno del presidente Correa. ¿Cuáles son, en su opinión, los principales problemas en torno a la educación y cuáles deberían ser los mensajes, los temas de acuerdo en los que podría practicarse un consenso? El primero, y que es fundamental, la primera base del acuerdo es la mejor educación para nuestros hijos. Entonces el tema de la calidad de la educación. Entonces, alrededor de la calidad. Ahora, el problema es, ¿qué calidad de la educación? Y esto es muy fácil. Nosotros queremos que nuestros hijos e hijas tengan una formación integral. Que así como sepan muy bien las matemáticas, manejen bien el lenguaje, tengan capacidad de razonar y de pensar críticamente, tengan también capacidades básicas en términos de ciudadanía, que sean buenos y buenas personas ejercitando la democracia, asumiendo responsabilidades, asumiendo los derechos y responsabilidades. Pero eso se aprende. Eso es parte de la educación. Pero no creo que exista desacuerdo alguno. Yo creo que el propio presidente Correa ha sido favorable a la tesis que usted plantea. ¿Dónde están las diferencias? El problema es que el modelo que se planteó precisamente desde más o menos 2009, 2010 en adelante, desechó paulatinamente todo ese componente humano,
social de formación integral para cargar en una línea de formación estandarizada que le quitaba precisamente todo lo que estamos señalando. Ese precisamente es el punto básico que tiene que ser necesariamente desmontado del modelo educativo en la actualidad y que lamentablemente no hemos discutido estos 6, 7, 8 meses. El propio presidente Moreno, y a nosotros nos agradó de una manera muy grande que antes de ser candidato, creo que iniciando la campaña electoral, lanzó una crítica muy fuerte a las escuelas del milenio señalándolas como elefantes blancos. Criterio con el que nosotros estábamos denunciando desde hace muchos años atrás. Es decir, entonces, ¿cree usted que este es un modelo fallido? Es un modelo fallido y la expresión básica al menos tiene en dos áreas. Uno, en lo que significó el cierre de cientos de escuelas y miles de escuelas en el sector rural, afectando a los niños y las niñas, sobre todo de los sectores rurales y del campo y particularmente de las comunidades indígenas. Y el otro, que fue dramático, que fue la falta de acceso a la educación universitaria de cientos de chicos y de chicas, producto de este modelo de estandarización que se transmitió y que tuvo como base el Sistema Nacional de Evaluación. Eso tiene que cambiar. En eso hay un acuerdo. Yo le he escuchado al presidente de la República, he escuchado a varios de los líderes actuales del CENESID e incluso del propio Ministerio de Educación, y hemos hablado hace pocos días con el propio Sistema Nacional de Evaluación. Pero el consenso tiene que surgir desde abajo y efectivamente... ¿Qué quiere decir desde abajo? ¿Quiénes son los actores? Los padres y madres de familia. Aquí hay un reclamo contenido, Eduardo, desde las bases desde las comunidades. En este caso yo hablo con absoluta propiedad de las comunidades indígenas que sufrieron y siguen sufriendo el cierre de sus escuelas. Tienen que reabrirse cientos de escuelas, pero no solo reabrirse, tienen que reabrirse bien esas escuelas. Y para esto requerimos tanto de recursos, pero sobre todo del concepto de calidad de la educación. Y en eso yo creo que el país ha recorrido mucho. Venimos trabajando sobre temas de acuerdos, tenemos un acumulado científico, pedagógico muy grande en el país, tenemos facultades de la educación movilizadas desde hace rato y lo que esperaríamos ciertamente es que las altas autoridades del Estado, hoy, en el marco de este espacio que nos da el post 4 de febrero, podernos sentar y hablar. Muy bien, entonces, seguiremos pendientes. Claro, entonces educación es un punto de esos 3 o 4 puntos que deberían constituir este acuerdo, gran acuerdo nacional, sobre el cual podría levantarse el país para los próximos años. 18:35. Nuestro invitado ha sido Milton Luna, historiador, articulista y experto en educación respecto de las expectativas de la postconsulta. Gracias por estar aquí.